Nuevamente un cordial saludo, estimado ingeniero, compañeros. El día de hoy vamos a ver nuevamente el tema de máquinas asincrónicas o motores asincrónicos, generadores asincrónicos. Y esta vez vamos a hablar sobre eh, máquinas asincrónicas, pero vamos a ver desde el punto de vista de este autor que es Fry Mora, el que va a su libro Máquinas eléctricas Entonces, para esto hay que recordar dónde nosotros vemos ese tipo de máquinas eléctricas en nuestra vida diaria y en nuestra vida profesional. A ver, nosotros en nuestra vida diaria siempre vamos a observar en nuestra casa, en nuestros domicilios, tal vez en una institución pequeña, vamos a ver bombas que trabajan con motores, ya sean monofásicos, en el caso de uso domiciliario, y también vamos a ver en el caso de industrial, vamos a ver de manera trifásica. Ahora, ¿qué sucede? Sucede que nosotros vamos a observar en nuestros domicilios, en nuestras casas, diferentes tipos de bombas. Algunas, si nosotros tenemos una casa huerta, vamos a ver bombas sumergibles. Si nosotros tenemos por ejemplo, nuestra casa, una residencial, en una calle común y corriente, vamos a ver nuestra bomba en la puerta de nuestra casa o tal vez al lado de nuestra cisterna, la cual va a hacer un rebombeo a nuestro tanque y se va a poder hacer el consumo. Tal vez si nosotros tenemos un rancho muy alejado, vamos a ver este tipo de bombas a base de paneles solares, bombas tubulares eh, solares que están presentes. Pero todas esas trabajan con el mismo concepto, con el mismo sistema, que son bombas asincrónicas. Motores, trabajan con un motor asincrónico. ¿Por qué se llama sincrónico? Frei Mora, antes de entrar al texto, antes de entrar a nuestra presentación, Frei Mora nos da un pequeño alcance de por qué se llama sincrónico. Este concepto también lo toman los diferentes autores, Willy, Chapman, lo toma el concepto en base que no se dice asincrónico porque no, el rotor con el extractor no están en una sincronía, es decir, va a haber un desfase, un deslizamiento entre estos dos. Entonces, teniendo en cuenta que nosotros vamos a observar motores en nuestras casas, en nuestros domicilios, nuestros demás lugares, y nosotros podemos observar y analizar que nosotros tenemos estos dispositivos en nuestra vida cotidiana. Entonces hay que saber cómo vamos a utilizar estos dispositivos en nuestra vida cotidiana. De tal manera que vamos a observar esta presentación de nuestro estimado framework. Máquinas asincrónicas. Eh, Nos dice que desde un principio las máquinas asincrónicas se han basado en el teorema del campo magnético giratorio. El campo magnético giratorio nos dice que está basado en la ley de Faraday, que nos dice que un núcleo de hierro que atraviesa un campo magnético va a ser inducido y esta inducción va a ser relativamente parecida a la que se ha inducido este campo magnético. Y nos dice también que esa parte esta parte nos dice claramente que el funcionamiento principal de un motor de inducción es convertir la corriente eléctrica en trabajo, en este caso, trabajo mecánico. También nos dice que se descubre, fue el origen publicada en el año 1878, profesor Galileo Ferraris en Italia,
y Nikola Tesla en Estados Unidos. Ambos diseños de motores asincrónicos se basan en la inducción del campo magnético giratorio basado en sistemas bifásicos. Eh, ahí aún no se analiza la parte que nosotros vemos, ahí aún no se analiza esta parte donde nosotros podemos observar una corriente trifásica. Ahí nosotros se está basando solamente y únicamente en corriente bifásica, es decir, monofásica. Bueno, nos dice que se va a utilizar dos bobinas de 90 grados alineadas al campo magnético, eh, y sobre esto se va a utilizar esa parte. Entonces, teniendo en cuenta esto de acá, bueno, entonces, siguiendo con el tema, nos habla, nos dice que la diferencia de una máquina asincrónica a las demás tipos de máquinas que nosotros vamos a observar, se debe que ese no va a existir no va a existir corriente conducida a uno de los dos rodamientos. La corriente que esta va a circular a través de esta no va a ser por un devanado, sino va a ser generado, generalmente situado en el rotor, obviamente, pero si no va a ser por una FEN. ¿Qué significa FEN? FEN es las siglas de, acá lo vamos a ver, fuerza, electro, electromotriz. FEN. Una FEN inducida, no se puede, porque está induciendo una fuerza electromotriz en el campo, gracias a este campo rotatorio. Entonces, ¿qué nos dice? Por la acción del flujo, lo que está hablando, de otros, nos dice que la razón de dominio de la máquina también recibe como nombre máquina asincrónica, debido a que la velocidad del giro de rotor no es la que está dispuesta a la frecuencia, dispuesta por una frecuencia de REC, sino lo está dada por la rotación del campo electromagnético según el rotor. Por ejemplo, la mayoría de las máquinas industriales trabajan a una velocidad de 1800 revoluciones por minuto. Es lo que nos dice la ficha técnica. Pero a diferencia de esto, nos puede dar otra diferencia en la velocidad ya medida que ronda los 1778 kilómetros, revoluciones por minuto. Es decir, que va a haber un desfase. Mayormente ese desfase de velocidad, esa variación de velocidad, ronda el 5% de la velocidad del campo magnético. Entonces, la importancia de los motores sincrónicos, nos dice, se debe a que es demasiado fácil en la mayoría de sus casos, va a ser la construcción y la reparación de estos, ya que literalmente son diferentes tipos de son diferentes tipos de rotores, en este caso, los rotores y los devanados de cobre son mayormente analógicos. No hay mucha mecánica electrónica o mecatrónica en esta parte. No va a haber componentes como microresistencias, no va a haber capacitores. Bueno, en ciertos casos no va a haber resistencias, pero para regular ciertos flujos sí se van a necesitar resistencias. Pero el concepto en sí de motor sincrónico no lleva componentes exageradamente complicados o lenguajes de programación. Ahora, los más modernos que tienen esa parte que son sistemas de arranques, que es un tema muy aparte de este, ahí sí se va a necesitar un tipo de saberes previos de la electrónica. Pero el concepto básico de este son dos partes: el rotor y el extractor, que lo vamos a ver en esos precisos momentos. ¿Ya? Eh, a ver, los aspectos constructivos de este.
Como ya hemos hablado, en los aspectos constructivos de ese vamos a tener simple y únicamente, vamos a tener lo que vendría a ser eh, nuestra, lo que vendría a ser nuestro rotor, nuestro extractor, nuestros rodamientos, nuestra tapa, nuestra carcasa, nuestro ventilador para hacer un flujo de aire para refrigeración y nada más. Y la barra de hierro, el eje de hierro que va a estar que va a ser como un eje de transmisión. Nada más. Y hay de dos tipos. El tipo usual, el tipo común, el tipo donde vemos que es el de jaula de ardilla o en cortocircuito, teniendo en cuenta que ambos están en cortocircuito, obviamente su forma de funcionamiento. Y también tenemos el de devanados. Este va a tener con anillos. Y nos dicen que nosotros tenemos la parte de jaula de ardilla. Nuestro rotor de jaula de ardilla se le llama jaula de ardilla porque es la parte del rotor y el rotor asemeja a una jaula de ardilla en esos tiempos que se podía tomar. En cambio, el de devanados o con anillos, como su mismo nombre dice, ese va a contar con anillos, rozantes, con escobillas, donde ahí se va a extraer se va a inducir el sistema, o sea, va a haber un rozamiento en este. Ya. Acá podemos observar un estator de un motor asincrónico. La parte del estator que nosotros podemos observar, que es toda esta parte de acá, está unida a la carcasa, lo cual también está unido a la fuente de alimentación, en el caso trifásica, porque tenemos línea uno, línea 2 y línea 3, U1, U2 y V3, donde acá nosotros tenemos la parte que va a dar, va a estar electricizada, que nos va a dar ese sector. Eh, y acá tenemos nuestro rotor de jaula de ardilla. ¿Por qué rápidamente nosotros lo podemos identificar que es un rotor de jaula de ardilla? ¿Por qué? Porque no hay anillos rozantes, lo principal, y, no, y como dicen, acá tiene forma de jaula, como lo llamaron así, jaula de ardilla. Eh, Nos dice que también el sector de forma de es una por una forma de apilamiento de chapas de acero si- al silicio o a hierro silicato, que se puede decir. ¿Por qué usan este material? Porque este material es uno de los que puede ir junto a otro, bueno, obviamente con un revestimiento, con un tipo de resina, y puede evitar las corrientes parásitas. Eso es lo que más, por eso se utiliza esa forma de esta aleación que es el fierro o hierro silicato, que se podría utilizar. Nos dice que la jaula dice tiene una serie de conductores en el cobre, que estos son parte de cobre o aluminio, puestos en cortocircuito por dos tipos de anillos laterales que van uno con el otro. Por eso viene el nombre de jaula de ardilla. Estos se van a orientar al apilamiento de hierro. Bueno, en la actualidad las máquinas son pequeñas, porque son las domiciliarias de devanados que se orientan a la fundición de aluminio, y nos dice que ese producto es el mismo que va a tener las barras de rotor y cuando tiene sus anillos laterales. En cambio, podemos observar el de devanados, el rotor de devanados, de anillos, eh, este va a presentar lo que vendría a ser eh, hecho para cargas mayores. Está hecho para cargas para las cuales se van a tener alta demanda, alto estrés y alto tipo de corrientes que va a pasar a través de este. Bueno, acá ya hemos presentado lo que vendría a ser estas dos partes principales, teniendo en cuenta
las diferencias que tienen estos dos y los componentes que faltan. Como le dije, faltan los rodamientos, está faltando también lo que vendría a ser el ventilador, el eje. Bueno, el eje está acá, lo podemos observar. Estos tipos de componentes son faltantes, necesarios, pero no imprescindibles, de esta máquina. A ver, esas terminales, ahorita vamos a hablar también de las terminales que se van a tener. Como les comentaba, la parte de terminal está trabajando con corriente trifásica. Al tener corriente trifásica, nosotros vamos a tener tres líneas, las cuales vamos a llamar UVW o línea uno, línea 2, línea 3. Nos dice, ¿qué nos dice? Un detalle importante que se considera en los motores asíncronos y trifásicos es la disposición de las terminales, como estaba hablando, de los terminales de desvanado en la caja de bornes. Entonces, ¿qué es la caja de bornes? Nuestra caja de bornes es esto. Esta es nuestra caja de bornes. Acá nosotros vamos a hacer las conexiones. Y no una conexión, sino cuatro tipos de conexiones. Nuestra conexión estrella-triángulo, estrella-estrella, triángulo-triángulo y triángulo-estrella. Eh, entonces, ¿qué nos está diciendo? Nos dice que esta figura, en la figura 4 se observa que los tipos de conexiones de UW, que podemos observar acá, bueno, U1, W2, U1, U2, W1, así. Entonces acá vamos a ver los tipos de conexiones que nosotros podemos hacer. Esta es la conexión más simple de la caja de bornes, que podemos ver que las bobinas están unidas U1 con U2, V1 con V2, W1 con W2 y las conexiones que de entrada que pueden tener estas. En este caso tenemos lo que vendría a ser nuestra entrada de corriente. En este caso vamos a tener nuestra corriente trifásica que está entrando acá de forma de triángulo, donde vamos a conectar de manera paralela, vertical, el U1 con el W2, V1 con U2 y W1. En cambio, ahora que vamos a trabajar de manera estrella, las líneas principales entran a lo que vendría a ser U1, W1 y V1, y esas tres conexiones secundarias se conectan entre sí. Ahora, ¿qué nos indica? ¿Qué nos indica la placa? La placa caracteriza utilizando la conexión de triángulo que tenemos, que es más baja. Por ejemplo, si se tiene un motor asincrónico cuya placa aparece en los valores de 30, de, de los valores 30 voltios a 100, 220 a 320, o que está teniendo una versión entre aproximadamente 70 amperios, 40 amperios, y que trabaja a 1450 revoluciones, se quiere decir que la potencia asignada de 30 caballos está girando de manera teórica a 145 revoluciones por minuto, lo cual hay que tener la velocidad real, porque tiene un desfase, obviamente, con respecto a la red de 220. Esta conexión está en triángulo, nos habla que está, o sea, cuando entra el diseño con la tensión más baja y que entra en la forma de plena de la carga de corriente. Ahora, eh, de manera estadística, ya podemos ver que de la red de corriente alterna entra como triángulo, como hemos dicho, entra, y también acá tenemos la conexión estrella. Acá podemos observar en diferentes, la forma de poner con respecto al sentido de giro. Recordemos que si nosotros cambiamos de las tres líneas una con otra, el sentido de giro va a variar. En este caso vamos a tener uno con acá nuestra conexión triángulo para girar a la derecha, y conexión triángulo para girar a la izquierda. Lo único que se ha cambiado es las dos líneas,
las dos líneas principales. Y de la misma manera de estrellas, solo se va a cambiar las dos primeras líneas y ya estaría el cambio de giro. Ahora, el principio de funcionamiento. Acá sí vamos a aplicar fórmulas. Nos dice, generalmente en una máquina sincrónica suele estar con la función de motor, se rique en el funcionamiento de la sucesión mientras se diga lo contrario. Nuevamente. Nos dice que generalmente las máquinas sincrónicas suelen ser como funcionar como motor y a este régimen de funcionamiento se nos refiere en lo sucesivo, eh, mientras no se diga lo contrario. Entonces, el devanado del estator está constituido por tres arrollamientos desfasados en 120 grados. En otras palabras, sería algo así. Ta, ta. Y acá nosotros vamos a tener aproximadamente 120 grados, ¿ya? Porque 120 por 3 360. ¿Qué es 360? Es el vector giro total. En un espacio de dos polos, en la inducción se requiere una red trifásica con de la frecuencia que se produce una onda rotativa de fuerza magnetomotriz distribuida sinusoidalmente de una onda señal pura preferida entre hierros, reduciendo el giro cuya velocidad del extractor se va a dar. Bacán. Entonces, ¿qué nos dice acá? Que nuestra fórmula va a ser igual a 60 por la frecuencia por el número de polos. Esto nos dice que recibe el nombre de velocidad sincrónica. Este flujo giratorio de la fe inducida señal nos dice que el valor del electrón está cerrado con respecto a las coordenadas de la fusión del receptor. Acá nosotros podemos observar las características de los motores sincrónicos. Acá nos habla de la jaula de ardilla. Vamos a ver el caballaje. Para un caballo de fuerza vamos a necesitar 0,75 kilowatts de, de potencia donde va a tener un peso, va a poder máximo un peso de 9,4 kilogramos, donde los joules en Team vamos a tener prácticamente 0,018. Nuestra velocidad, como es velocidad de revoluciones por minuto, va a ser 1400. Esto se va a repetir casi hasta acá porque no va a variar mucho, pero en teoría nos dice que llega hasta 1800 revoluciones por minuto. Eh, s- Vamos a tener su coseno, su factor de potencia, que nuestro factor de potencia dice que es 0,78. Nuestra corriente, nuestro par inducido en newton por metro y nuestras relaciones, las relaciones que va a tener. Al circular las corrientes del conductor aparecen en la misma fuerza, cuyo sentido se obtiene aplicando las condiciones de ley de Laplace. ¿Qué nos dice Laplace? Que la frecuencia, la fuerza, es igual a nuestro imaginario por L por B. Me está dando acá. Ahora, vamos a observar lo que vendría a ser en estos momentos los momentos totales de fuerza que se van a originar en el par de rotación, orientados según el cambio de giro. Acá nosotros podemos ver el sentido de giro se produce una fuerza con respecto al conductor. Por ejemplo, acá tenemos en nuestro extractor, nuestro rotor que está dándose la fuerza de momento de giro, sino en trazamiento y con concentración. ¿Ya? Entonces, acá también vamos a ver nuevamente, esta va a ser la parte donde nosotros vamos a tomar lo que vendría a ser nuestro extractor, nuestra máquina sincrónica, disculpen, como forma como la forma que se va a trabajar de manera la cual vamos a trabajar como si fuera un motor
un diseño de un transformador. Vamos a verlo como el ejercicio como el primario y el rotor como el secundario. Por eso nos llega esta fórmula, pero donde K va a ser el flujo máximo que se está atravesando. Recuerden que esto va a ser de nuestro secundario. Eso que nuestro rotor va a ser el número de vueltas, por la frecuencia, por el flujo, por nuestra constante, y de esa manera. Esto nos va a servir para hallar diferentes tipos de fórmulas en estas partes, también teniendo el circuito equivalente de nuestra fase. Como les dije, estamos a trabajar como si el motor fuera, eh, como si nuestro motor estuviera haciendo un circuito equivalente con respecto, porque va a tener nuestra resistencia, nuestra impedancia, eh, ese va a ser nuestro primero nuestro primario con nuestro secundario, esta es nuestra fuente. Posterior a esto vamos a tener una reactancia, una inductancia y así se va a tener. La resistencia en ohmios de la fase, también se va a existir el flujo de dispersión de los devanados y el estrato del rotor según la utilización que se vaya a dar. Para hallar nuestro flujo ya sabemos que es 2pi por la frecuencia. Acá nos está dando. Ahora, ya con ese previo vamos a analizar lo que vendría a ser el circuito equivalente. El circuito equivalente de un rotor va a estar reflejado mayormente al secundario. Al- en esta parte, bueno, al secundario partiendo al primario, donde vamos a obtener que nuestro deslizamiento, que es S, va a estar reflejado a la carga que se va a dar a las resistencias, nuestra resistencia 2 y que va a estar multiplicando a nuestra salida 2 que estamos hablando de rotor. O sea, está reflejado al primario. En el transformador, como se puede ver, la opción requiere una medición profunda, que nos está diciendo que es un preciso para comprender la lección, el lector que se está tratando a obtener más tarde en el circuito equivalente del circuito del rotor. Ahora, teniendo estos parámetros de la reactancia, inductancia, vamos a tener de acuerdo a la frecuencia del rotor, conociendo que del extractor de nuestra máquina está parada. Ahora ya podemos sacar la corriente para nuestra resistencia. Y acá tenemos lo que estamos hablando de nuestro rotor fijo. Acá se está sacando lo que vendría a ser el desarrollo del circuito equivalente. Todo reflejado al primario, obviamente. Dependiendo del momento, del valor de sincronización de la resistencia que se va a dar, que nosotros vamos a encontrar, se denomina resistencia de carga, presentando de forma equivalente de una carga mecánica que se va a llevar al cabo de todo esto. Como dije, el extractor va a ser nuestro primario y nuestro secundario va a ser nuestro rotor. Y ya con nuestro rotor equivalente, vamos que reflejar primario que lo vamos a tener. Ya, entonces nuestra fuerza electromotriz con forma adecuada, que estamos acá, en estos diferentes tipos de fórmulas que nosotros estamos observando en esas partes, poco a poco nosotros vamos reflejando al primario y acá ya se logra observar la parte de nuestra corriente magnetizante, nuestros tipos de resistencia magnetizante, de fuerza electromotriz que se va a estar dando. Y ahora estamos viendo el circuito equivalente exacto y el circuito equivalente aproximado, que es este se va a dar. Ahí tenemos una. Ya, entonces acá estamos observando todo esto. Entonces ahora, por ejemplo, tenemos un ejemplo de aplicación. Nos dice que nos está pidiendo demostrar que la igualdad de la fuerza magnetis- magnetomotriz en el vacío es una carga. Entonces no estamos hablando de nuestra fuerza electromotriz y está haciendo acá un reemplazo, ese ya es un poco más de matemática y se va a tener. Y ahora, ¿cómo podemos nosotros de manera ya aplicada
entender todo esto. Fácil, rápido y sencillo. Nosotros tenemos los ensayos. ¿Y qué nos dan los ensayos? Por ejemplo, acá tenemos dos tipos de ensayo. Nuestro ensayo al vacío o rotor libre, en este caso, y nuestro ensayo en cortocircuito o rotor bloqueado. Eso es lo mismo que teníamos lo mismo que nosotros hemos tenido en el curso de transformadores. Si tienen alguna duda, pueden entrar a mis videos anteriores para saber sobre transformadores. En ese consiste el funcionamiento del motor sin ninguna carga mecánica, es decir, que el motor va a estar libre. Trabaja con ahorro libre que se debe aplicar a tensiones asignadas al primario, midiendo potencia absorbida por la potencia y la corriente del vacío. Existe gran diferencia entre el ensayo de motor sincrónico y que corresponde al transformador, y este se observa de manera más frecuente, sincronizada desde el punto indicado, que está en un circuito equivalente, eh, y con respecto a las diferentes puntas de este se va a dar. Ahora, teniendo en cuenta esa parte, vamos a tener el anterior motor. Este va a girar, no puede girar a la velocidad sincrónica, es decir, que la corriente se le anula. No existe motor sincrónico. A ver, miren, esa parte es muy interesante. Dice que, y no existiría ningún tipo de par eléctrico al eje, teniendo en cuenta el valor que se va a dar de rozamiento de este. Entonces, ahora sí, nosotros acá podemos ver el par de arranque que nos está dando, bueno, que nos está diciendo que el reparto de pérdidas del vacío en función a la tensión, lo que vamos a obtener si queremos obtener coseno de phi, si queremos obtener la potencia, la fuerza magnetismante en este proceso. Ahora, el ensayo de cortocircuito de rotor bloqueado. Este ensayo está realizado para medir, para impedimento de giro, así que se va a bloquear el rotor y se tendrá un deslizamiento de uno. Es decir, que al tener el deslizamiento igual a uno nos indica que el motor se está comportando como un transformador, como el secundario con cortocircuito. El transformador que se aplica una tensión de corriente partiendo de cero hasta la corriente absorbida. En esa fase la corriente del vacío se conecta a diferencia de la tensión de resultado de cortocircuito y el comportamiento debido a las pequeñas tensiones mecánicas del resultado de cortocircuito. ¿Ya? Entonces, hasta esa parte tenemos que, debido a estos, vamos a tener las unidades mediante la afectación de este. Entonces, se va a medir las pérdidas en los devanados. En otras palabras, está diciendo que se va a medir las pérdidas en los devanados de este. Ahora, nos está dando acá un problema donde acá tenemos diferentes soluciones vamos a ver las variaciones que este puede tener según la aplicación que nosotros veamos. Ahora, las tensiones de cortocircuito van a ser iguales en forma que nosotros vamos a ver en los diferentes tipos de fases. Eh, ya teniendo, nosotros ya hemos sacado nuestro ángulo, nuestras pérdidas acá, que vamos a tener nuevas resistencias y las pérdidas totales. En esos casos se va a dar, ¿ya? Ahora, la potencia de la máquina que está absorbida, acá nosotros podemos ver el balance de potencias que también se va a dar, donde acá vamos a tener todas las pérdidas que se pueden estar, las pérdidas de rotor, las pérdidas mecánicas, las pérdidas útiles, pérdida de motor de jauladría, toda esa parte nosotros lo vamos a observar poco a poco en ciertos puntos. La salida de las potencias también
requiere del rendimiento del motor que vendrá a ser exportado en estas partes. Si se requiere la potencia anterior o, por ejemplo, en las corrientes, de ese que se podría dar. Entonces, teniendo en cuenta eso, se va a aplicar poco a poco cada una de estas. Ahora sí, un ejemplo de aplicación. Nosotros tenemos un motor trifásico de 6 polos a 50 hercios, eh, que va a tener una potencia de 20 kilowatts, ¿sí? Teniendo en cuenta que gira 160 revoluciones por minuto y las pérdidas totales es de 0,5 kilowatts. ¿Qué nos pide? Hallar el deslizamiento, hallar las pérdidas del cobre y hallar rendimiento. Entonces, primero, hallar el deslizamiento. ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a hallar. Para el deslizamiento, vamos a ver que nuestra fórmula dice que es 60 por la frecuencia por el número de polos. Listo. Ahora, por consecuente, también nos dice que el deslizamiento también valdrá. Bueno, esa es nuestra relación, la velocidad sincrónica. Ahora, nuestro deslizamiento es la velocidad sincrónica menos la velocidad real sobre la velocidad sincrónica. La división de esto nos va a dar la potencia de este motor. Ahora, la potencia que llega al rotor será, eh, en este caso será eh, la potencia total menos 50, que va a ser, bueno, en este caso que nos dice que está perdiendo. Le restamos solamente 0,5, que vendría a ser la potencia real de 19,5 kilowatts. Ahora, con la potencia ya real, vamos a ver la fórmula que nos dice que es el deslizamiento por la potencia real, que nos va a dar 0,75 kilowatts para obtener las pérdidas de cobre. Ahora, nosotros tenemos la potencia útil en el árbol de máquinas que va a tener amplitud, entonces nos dice que tenemos la potencia real perdida menos la potencia que se va a perder en el cobre, menos uno, que va a ser que nos dice que el ventilador que va a tener, y esto nos va a dar nuestra siguiente fórmula. Ahora queremos encontrar el rendimiento, ya tenemos nuestra potencia útil sobre nuestra potencia nominal, que va a ser 20. Entonces la división de estos dos nos va a dar nuestra potencia real. Entonces este va a ser nuestro rendimiento, este va a ser nuestro rendimiento que nosotros vamos a estar aplicados de esto. En un motor sincrónico nos dice, por ejemplo, otro ejemplo que en un devanado de dos polos igual a cuatro polos se conecta a una red trifásica. Acá nos está pidiendo hacer un cálculo mayor, ya se va a ver más adelante. Y también estos ejercicios son ejercicios. Ya, ¿qué es el par rotor? El, bueno, el par de un rotor, o si se dice que las pérdidas, la potencia mecánica útil, se resuelve por el motor de la velocidad en revoluciones por minuto a la que se gira el rotor en la fuerza útil, teniendo en cuenta que en los newtons por metro, que es la medición en el árbol mecánico, será consciente de la potencia útil menos la velocidad angular que nos va a tener en cuenta sobre el flujo de 2 pi por 60 expresado en revoluciones por minuto. Acá nos dan sus equivalentes, fórmulas, teniendo en cuenta los resultados que este va a tener. Ahora sí, eh, un punto muy importante, un punto muy importante va a ser la apreciación de este conforme las curvas que esta va a dar. Eh, Nos dice que la curva de la velocidad de una máquina sincrónica va a ser en la parte de la zona de la función, eh, teniendo en cuenta las variaciones de este. Nos dice que la velocidad de resistencia de motor que se observa se acaba de indicar conforme el par máximo que se alterna con las variaciones de resistencia del motor. Sin embargo, si se cambian eh, los valores de deslizamiento, los cuales se observan en el pares máximos de las curvas de par velocidad, se obtiene una resistencia propia
al rotor constituyente de este. Eh, Teniendo en cuenta las características fiscales que se puede dar, o sea, en otras palabras está diciendo que esto se puede usar como un motor, un freno, un generador. Teniendo en cuenta las características que se están determinadas para resistencias totales, reducidas del rotor, que influyen adicionalmente a los anillos que estos van a tener. Acá tenemos la variación de estas fórmulas, como nosotros sacamos, los tipos de funcionamiento de estas máquinas, entre hierros, mecánica interna, electromotriz y el régimen del motor, que también se puede que el régimen del motor nos presenta como la función que este nos va a dar de las características de los rangos del deslizamiento dados entre unos y otros. Acá tenemos las curvas de deslizamiento, la curva de función sincrónica, que nos da de tal forma que nos da la curva de velocidad sincrónica, donde acá está la parte de arranque, donde lo que más está va a llegar a uno, donde acá está el arranque, hasta llegar a la parte estable y posteriormente al área estable que va a ser entre punto A y punto B. Y mientras más la zona de descarga que va a ser de A a cero. Entonces, ¿qué nos dice? Punto A, el régimen asignado o nominal, o también como se dice corriente nominal, corresponde a la velocidad asignada por el par nominal asignado a una carga plena que se produce a generación de deslizamiento, comportamiento de entre 3 a 8 por cada 100 que representa la velocidad más cercana a la sincronía que se sitúa en la parte derecha de la curva. Ahora, la parte C, que es la parte principal, es la función de par máximo, donde el deslizamiento va a ser casi igual a la del deslizamiento magnético, igual a la tensión magnética. Nos representa el par máximo o par crítico del motor que se produce por el deslizamiento cuando se comporta entre 15 a 30 veces por el 100% de este. Ahora, el régimen D o régimen de arranque, donde el deslizamiento va a ser igual a uno. En este caso, la velocidad es cero y se comporta como par de arranque. Entonces, ¿qué nos dice la figura? Dice, se observa que el par máximo se divide en la curva en dos partes. Una donde se establece que cero que el deslizamiento va a ser mayor a cero y el deslizamiento magnético va a ser mayor al deslizamiento. En otras se está orientando donde el deslizamiento magnético va a ser menor que el deslizamiento, pero este va a ser menor que uno, donde la zona va a ser estable, que corresponde a la parte de la curva que se obtiene donde aumenta el par conforme el motor disminuye de velocidad. Acá está, eh, la escala de deslizamiento que precede a esto es de la zona que establece corresponder por donde la parte derecha desde la curva. El motor en una zona estable presenta una característica dura o rígida, lo que significa que la velocidad disminuye muy poco con el par y por ello se puede decir que la máquina gira a una velocidad sincrónica prácticamente constante. Ahí que no va a haber empleado ningún tipo de motor o adición a este de regulación de motor. Es decir, que ahí no va a haber carga. La carga del par resistente constante, independiente de la velocidad de la curva, presente en el horizonte B, tiene tipo de resistencia conforme este se va a graduar. Ahora, las cargas con par resistente carecen de la velocidad. Generalmente su mecanismo en los par resistentes conforma el cuadro de velocidad correspondiente a ello. En otras palabras, acá es cuando un motor está parado y donde nosotros vamos a tener su par máximo, su par es en el arranque. Otros autores nos hablan que el arranque es de 5 a 8 veces la corriente nominal, teniendo en cuenta las variaciones teniendo en cuenta estos puntos. ¿Ya? Teniendo en cuenta eso, se podría decir que las velocidades generalmente son mecánicas
las cuales las resistencias funcionan de acuerdo al cuadro de velocidad, entre ellas las figuras de ventiladores de hélices o bombas centrífugas. Bueno, acá nos está hablando del régimen de regeneración, que se va a observar. El régimen de regeneración nos dice que corresponde a las velocidades que suponen un sincronismo en el comportamiento del deslizamiento negativo, sintiendo flujo con respecto al secundario de la máquina, que se invierte en relaciones de régimen, lo que lleva consigo una inversión del sentido de la fe inducida del rotor, provocando una inversión en la corriente. En otras palabras, el régimen de regeneración está generando energía. Entonces el motor pasa de ser una máquina que convierte la energía eléctrica a mecánica a que está convirtiendo la corriente mecánica en eléctrica. Eso se puede dar en una potencia mecánica interna que se hace regenerativa de la máquina que se absorbe la potencia mecánica del eje suministrada por el rotor que se mueve a una velocidad superior a la de sincronismo. La potencia entre hierros se hace negativa, por lo que el par electromotriz cambia de signo con respecto al comportamiento del motor. Si la potencia entre ellos es negativa, la transferencia de energía se hace de rotor al extractor y la máquina eh, entrega energía aparte de la red del extractor. Entonces estamos convirtiendo un motor sincrónico de generador a rotor, eh, de consumidor a generador. Acá nosotros podemos ver que el trabajo que se está dando de un motor sincrónico a un motor diésel nos da la REC. Pero ¿qué pasa si el motor diésel empieza a estar generando y empieza a dar potencia de la REC? Esto nos va a dar un generador sincrónico con diagrama fasorial que nos podemos observar acá. Ahora, el régimen de freno. El régimen de freno es una máquina sincrónica que produce un deslizamiento superior a la unidad que responde a una velocidad negativa. Eh, donde en esta parte nosotros podemos observar que para no enredar las cosas, el freno que se da es como si nosotros estuviéramos entrando en un cortocircuito, entonces la máquina se va a bloquear. Pero, ¿qué pasa si nosotros juntamos el par regenerativo con el freno de esta parte que nos dice, donde el régimen de freno con el régimen regenerativo? Eso nos da un freno regenerativo. En otras palabras, esto lo utilizan los carros Tesla de último modelo con el freno regenerativo que nos da una generación de energía, es decir, en los carros se va a cargar la batería y eh, a la vez va a estar frenando. Es decir, que parte de la energía se va a transferir a las baterías y otra parte a generar energía. Es muy bonito, muy hermoso esa parte que se puede observar. Por acá vemos ejercicios ya de aplicación y soluciones. Ya son esas partes ya finales que nos está dando las aplicaciones de todo eso que hemos visto todas las fórmulas anteriores según los conceptos. eh, Acá está la reducción del círculo. Esta es la parte de la regeneración del círculo, donde vamos a tener las potencias, los puntos de regeneración, de freno, de generador, teniendo en cuenta la geometría de la impedancia y la admitancia de este. Entonces, teniendo en cuenta toda esta parte de los arranques, teniendo en parte también los arranques. ¿Qué nos dicen los arranques? Los arranques, nosotros tenemos arranques directo, arranque de autotransformador, que es lo que vamos a ver, estamos viendo con tipo estrella y delta, estrella triángulo. También acá tenemos un arranque triángulo, un arranque por bobinados y bueno, esto no nos estaba tomando
los motores. Bueno, para resumidas cuentas, los tipos de arranque, según esto, nos dice que nosotros tenemos el tipo de arranque directo, el más fácil, el que nosotros conectamos los tres cables de línea directamente al sistema y nos va a dar un arranque directo. ¿Qué sucede ahora que si nosotros utilizamos un arranque de tipo estrella delta? Nosotros vamos a tener un arranque más suave, es decir, que el par de arranque va a ser menor y no va a ser, la corriente nominal a la hora de inicio no va a ser mayor a la dada en este caso. Pero, nuevamente, ¿qué digo? ¿Qué sucede si nosotros tenemos el par de arranque mucho mayor a la variación de este? Nosotros podemos decir que vamos a tener una, una variación de este teniendo en cuenta los bobinados que se van a dar. Entonces, según el arranque que nosotros vayamos a tocar, por ejemplo, si es un arranque de variador de frecuencia, que se está viendo más actualmente, nuestra corriente que vamos a utilizar va a ser mucho menor a la corriente que nosotros vayamos a utilizar según la variación de este. Eh, Ahora, podemos observar varias opciones de arranques. En esa parte y las curvas de arranque también tenemos el arranque de bobinado, que nos dice que el motor de rotación de los anillos puede reducir su corriente y las resistencias adicionales con una fase de rotor. Entonces, con eso nosotros ya podemos darnos nuestras conclusiones, como acá nuestro compañero nos está dando, que nosotros podemos analizar estas partes, como ya hemos visto el circuito equivalente, ya hemos visto los arranques de los motores segunda inducción, ya hemos visto las curvas que también de vanado principal, y la parte de resistencia que nosotros hemos observado. Gracias a esto nosotros ya podemos dar una conclusión con respecto a la variación que nosotros hemos obtenido de este, teniendo en cuenta sus diferentes variaciones según las valoraciones que se vaya a tener. Eh, entonces, en resumidos cuentas, Wildy toma las diferentes variaciones de arranques, no teniendo en cuenta las nuevas que han salido, la variación de frecuencia y la variación de voltaje, y también nos habla sobre el freno regenerativo, a comparación de los otros que hemos hablado, nos habla sobre el freno regenerativo, el par regenerativo, en situaciones donde vamos a tener el arranque de una manera controlada donde vamos a poder cambiar de manera espontánea la parte del par de generación a el par de inducción. Y con eso ya nosotros tendríamos terminado la parte principal del motor de reacción del sistema de Friese-Motor. Y con eso nos despido y nos vemos en un próximo video.